Al comienzo del programa, Mónica se refería a la gran demanda que hay en los hospitales públicos a raíz de enfermedades como la gripe, el rotavirus y demás, y nos preguntábamos qué hacemos, ¿no? ¿Qué sucede? Porque la gente no acude por allí a los centros de salud o no encuentra la satisfacción a sus consultas en los centros de salud, y los hospitales, sobre todo el hospital público materno-infantil, se encuentra abarrotado. Por eso estamos aquí en nuestros estudios con el ministro de Salud Pública de la provincia, el doctor Heredia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Marcela, buenas noches. ¿Es una época normal para que estén pasando estas cosas, que haya tanta demanda con el tema de gripe sobre todo? La gripe A, sobre todo, ha corrido su periodo epidemiológico y ya no es una enfermedad solo del invierno, a pesar de que estamos todavía en el invierno, ¿verdad? Pero con las altas temperaturas, la posibilidad de la variabilidad que tiene el virus para adaptarse, y no en vano supera todas nuestras posibilidades científicas, hace que tengamos una mayor demanda. Nosotros hace 15 días ya hemos iniciado un canal endémico que supera, digamos, lo esperado para la época. Este aumento de número de casos nosotros lo esperábamos para después del milagro, por tanto, después del milagro vamos a tener una mayor demanda en los sistemas, para lo cual nos estamos preparando con los medicamentos adecuados y reforzando las horas profesionales. Yo siempre dije que nuestra población que es capaz de prestar los servicios está muy acotada. Y peor aún cuando ustedes lo han planteado y saben que uno de los problemas que más nos cuesta solucionar es la atención correcta en las salitas. Muchas veces las salitas o los centros de salud en el primer nivel de atención no cumplen el rol de filtro, o porque los profesionales no están, que esto es algo que hemos empezado a revertir con los controles, o precisamente porque tienen acotado su horario de trabajo y entonces hay un solo pediatra para barrios que tienen 10, 12 mil personas, obviamente la insatisfacción de la consulta no se da y la gente concurre al lugar donde rápidamente le dan su solución. Bueno, me refiero rápidamente en la medida en que se puede. Mucha gente por ahí aduce de que ha esperado 2 o 3 horas en el hospital, pero como ustedes lo dicen, son 300 a 400 personas por día que concurren al hospital. En el hospital de niños hemos puesto consultorios externos para atender estos casos comunes que se deberían resolver en la salita, y la gran ingeniería es tratar de conseguir mayor cantidad de profesionales, que obviamente siempre lo hemos dicho, no hay en Salta. Ahora, usted decía que faltan los profesionales, no porque no estén designados, sino justamente porque faltan a sus lugares de trabajo, y usted dice que hemos comenzado a controlar. ¿Qué cantidad? Hay una parte. O sea, por ejemplo, hay un ausentismo normal en la administración pública que ronda el 20 al 25% en el mes. Esto tiene que ver con las licencias normales de capacitación, las licencias por casamiento, las anuales reglamentarias. Suponemos que si hay una licencia hay un reemplazo. No, es que ese es el error que supone todo el mundo, porque nosotros no tenemos un mecanismo de reemplazo. No es como en la docencia, donde usted, la maestra, se enferma hoy y mañana se llama una lista de interinos que hay para reemplazar. Nosotros muchas veces las licencias de la enfermería, del agente sanitario, las cubrimos con el propio personal que está, con lo cual ese personal llega un momento que no es capaz de cubrir. Ahora, en virtud de esto que han detectado, ¿no podrían aplicar el sistema educativo para realmente paliar la falencia Es que hay muchos componentes en el sistema educativo. La ventaja que existe es que hay una junta de calificaciones que define un orden de prioridad de licencias y tienen un cupo de gente para cubrir. Le doy un ejemplo, oncohematólogos hace un año que estamos buscando en todo el país. Yo, mientras venía acá, terminé de cortar con el ministro de Tucumán, dado que él nos está prestando un día a la semana un oncohematólogo, que inclusive los casos graves los está llevando él a Tucumán para seguirlos controlando en Tucumán. O sea, fíjese la fragilidad de lo poco que tenemos en recursos humanos en muchas especialidades. ¿Cuáles son? La pediatría, la anestesiología, la traumatología, la neurocirugía, son especialidades críticas en Salta. ¿Con esto va a colapsar el sistema, doctor? Por supuesto, si la demanda por ahí, digamos, no es contenida adecuadamente, la gente quiere hacerse ver por un pediatra, y a lo mejor es para un control de niño sano, que lo puede hacer cualquier médico, y desde que yo conozco, lo hacía cualquier médico. ¿Y no hay posibilidades de prestar una alternativa al profesional como más atractiva para que quiera venir a Salta a trabajar?
La atractiva que nosotros tenemos hoy es el sueldo y en algunos lugares la radicación con la vivienda. En algunos lugares, no en toda la provincia, tenemos esa posibilidad. ¿Y en sueldos cómo estamos en relación a otros lugares? Nosotros estamos en este momento como segundo en todo el NOA, en 7 provincias. Y le compararía también con otras regiones, por ejemplo, del centro del país, Córdoba, y estamos un 30% arriba del sueldo normal de un médico en un hospital. Pero ¿qué ocurre? No es solo una cuestión de sueldo, es una cuestión, llámele de bienestar, llámele de posibilidades a mejores centros de capacitación. Hay gente que prefiere hacer una guardia por semana en una ambulancia, ganar lo mismo que acá ganaría trabajando 30 días y vivir, qué sé yo, en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe. Esto, digamos, no es una opción que uno pudiera obligar a la persona a que se radique. Muchos otros profesionales se dio a conocer en los últimos días que están yéndose a Brasil con $4.200 mensuales de sueldo con 6 horas de trabajo. Lo que ocurre es que al ser nuestro Mercosur variable, esto va variando entre provincias y estados. En Paraguay, cuando yo volví de mi capacitación en la década, al principio del 2000, eran los mejores sueldos de Sudamérica y sin embargo hoy están por debajo del sueldo de Misiones, que es uno de los sueldos más acotados, digamos, en el país. Así que esto varía. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que definir? La Facultad de Medicina va a ayudar mucho, pero es un proyecto a mediano plazo. Lo otro que va a ayudar muchísimo son las residencias. Nosotros hemos creado en los años y medio de gestión 60 nuevos cargos provinciales de residencia que se han cubierto en un 80%. Pero esa residencia va a tardar 4 años en sacar un profesional para que pueda ejercer. Pero la vía va solucionándose. El mayor ingreso de profesionales a nuestra provincia se dio en la década de la democracia, a partir del año 83, donde acá tuvimos más de 2.000 profesionales que vinieron de otras provincias porque tenían no solo un futuro como plan de salud, sino buenas condiciones de trabajo. Sí. Esa todavía no la hemos recuperado, pero vamos caminando. Estamos hablando de carencia de profesionales, entonces, ¿qué hacemos inaugurando un hospital más? Bueno, en ese hospital, por ejemplo, hay 9 profesionales que vienen de otra provincia a vivir acá, ¿sí? O sea, la carencia de profesionales no tiene que ver con el sistema de salud. El sistema de salud se puede manejar con profesionales que extiendan su horario. Yo creo que una de las soluciones para el sistema... Sí, pero lo extienden al comienzo y después abandonan el servicio, doctor. Ya sea porque tienen que pagar ganancias, porque encuentran otro trabajo más atractivo y quedamos en lo mismo. Es que el tema está en eso. Si nosotros pudiéramos contratar, por ejemplo, Neuquén, ¿por qué no tiene problemas de profesionales si es una provincia adversa y es una provincia que paga más o menos lo mismo que nosotros? Porque ellos desde que contratan a un profesional para radicarse ahí, solo ejercen el sistema público, ¿sí? Y no importa cuánto pague de ganancia, digamos, es tan atractivo el sistema y la forma de ejercer y no hay otra alternativa, digamos, salvo una gran ciudad como la propia de Neuquén o alguna otra. La gran mayoría de las pequeñas ciudades y los pueblos, la única medicina que hay es pública y entonces no hay alternativa y la única posibilidad que el profesional tiene es ejercer en ese sistema. Esto anduvo muy bien y cuando el profesional es honesto con el sistema y trabaja realmente para un solo amo, lo dice bien claro la Biblia, ¿no? Nadie puede servir a dos intereses diferentes y a verse competir consigo mismo. Entonces, esa puede ser... que le falta honestidad profesional. Pero por supuesto, a muchos de ellos, ¿por qué? Porque no se olvide que si usted va a un trabajo que le pagan para que esté entre las 8 y la 1 y a las 10 se va, pero cuidado, esto no lo digo yo, véalo en el diario. Lo dice la gente. No, y véalo en el diario dice, yo atiendo de 10 a 12, ¿cómo si 10 a 12 usted tiene que estar en el centro de salud, en el hospital? Entonces, muchas personas en este sistema generan esta situación y siempre lo he dicho, o sea, hay muy buenos médicos que dan demasiado de sí en todos los sistemas y hay otros que no cumplen acabadamente y esos que no cumplen acabadamente, nosotros tenemos que prescindirlos, es preferible no tenerlos. Doctor, ¿bajo qué parámetros se han elegido los profesionales que se van a desempeñar en el hospital nuevo? Porque se han escuchado algunos comentarios acerca de que hubo acomodos en la elección. Es totalmente falso que hubo ningún tipo de acomodos, es más, yo le puedo decir personalmente, inclusive, que hay un reclamo de ese tipo de una sobrina de mi esposa.
y ella quedó tercera, y bueno, lo siento, había necesidad de 2. O sea que no hubo ningún tipo de acomodo. El hijo de un secretario de Estado quedó séptimo. Es decir, si hubiera... Lo que pasa que a nadie le gusta perder ni a la figurita. Y si ha habido otras personas, le digo porque hay mucha gente que cree que tiene la mochila llena de aptitudes. Y claro, cuando usted la pone a medir con la misma regla y hay otra persona que en esas aptitudes le gana, y bueno, ese es el orden de mérito que se da. Si hay alguna persona que considera que su situación no ha sido clara con lo que ha presentado, porque hay mucha gente que puede tener muchos papeles, pero no los presentó, obviamente se los dejó fuera, que esto es lo que dijimos siempre que íbamos a hacer. Pero si hay alguna persona que considera que su situación no ha sido correctamente evaluada, que ha habido algún privilegio en lo que hemos publicado, le pido que se acerque, que traiga las pruebas y vamos a hacer el análisis de los casos. Todo lo demás es cháchara, es mentira, es forma de comprobar o embarrar la cancha de un proceso que se inició transparente, que tuvo difusión. Fíjese, de 18.000 personas que se inscribieron, solo llevaron sus papelitos 5.500. ¿Qué quiere decir? Que había 13.000 personas que se inventaron, que dijeron, no, yo no tengo chance acá, o mintieron diciendo a mí no me dieron posibilidades. De los 5.500 hubo que empezar a pulir y quedaron en el proceso de preselección aproximadamente unas 2.000, de las cuales 900 han ido a entrevista. O sea, proceso más transparente y acorde. Todo lo demás ha quedado en el mito urbano, en el rumor, pero bueno, el rumor sin prueba para mí no tiene ningún sentido. ¿Cuándo se inaugura el hospital, doctor? Hay una gran pregunta. Nosotros queremos llegar al 7, entre el 7 y el 11 de octubre, que sería la única posibilidad de hacerlo, si no ya quedaría prácticamente para fines de noviembre. Digamos que la única posibilidad porque en virtud de las elecciones el gobierno no puede inaugurar obras. La ley electoral prohíbe la inauguración de obra pública 15 días antes de cualquier elección. Y entonces si no ya pasaríamos a noviembre, si no se noviembre hace. O diciembre. Doctor, usted es la cabecera del Ministerio de Salud y cuando pasa algo en los hospitales hay bastantes rumores y denuncias en cuanto a las gerencias. ¿Usted está conforme específicamente con lo que es la gerencia del Hospital San Bernardo y la gerencia del Hospital Materno Infantil? ¿Cómo van llevando la gestión? Mire, si hay algo que a mí me caracteriza es no estar conforme nunca. Por eso trabajo todos los días, trato de corregir, busco, me levanto. Mañana estamos saliendo tempranito a Pichanal para resolver un tema. Es decir, nunca uno puede estar conforme en esto que es totalmente dinámico. Y en esto que no está conforme, ¿qué le reclama, por ejemplo, al gerente del Hospital Materno Infantil para que haga la brevedad? Que ponga la cara ante los problemas, que hable con su gente, que él es capaz de organizar un equipo de salud. Con el doctor Sarmiento Villa lo mismo, con el doctor del Hospital Ragone también, con el Pero doctor... parece que no es el perfil de los profesionales como para hablar. Es que lo que obviamente nunca existe un director de una orquesta que toque bien todos los instrumentos, ¿no es cierto? Entonces, como acá hay visiones encontradas gremiales, políticas y demás, todo se mezcla en este proceso. Entonces, yo creo que la clave y lo que ha ayudado a mejorar el sistema fue una cierta disciplina que, por ejemplo, en el caso que ustedes me planteaban, Moreno puso en ese hospital dando el ejemplo. Es uno de los primeros que llega y es uno de los últimos que se va. Y casi siempre se lo encuentra en el hospital en alguna situación. ¿Qué no ha tenido él como tino? A veces poder escuchar, ¿sí? Bueno, hace a la formación de cada uno y a los modos de cada uno. Lo mismo le critican al doctor Sarmiento Villa o al doctor Goiré, porque nadie está... ¿En cuanto a las administraciones, están saneadas? Sí, la mayoría de las administraciones, y la única que estaba, digamos, en veremos, que era la de Rosario de la Frontera, el doctor Villalón la reorganizó, tanto desde el punto de vista administrativo como del trabajo, y ustedes vieron... ¿Y ya salió el sumario administrativo contra el exgerente que había sido removido justamente por esto? El sumario administrativo tiene una parte de trabajo, pero todavía hay algunos que demoran mucho más de lo que nosotros quisiéramos, pero como son garantías de ley para una correcta defensa, para un correcto aporte de lo que uno ve y son otras miradas, de un sumario administrativo pueden salir condenas o no, ¿no?
Doctor Enrique Heredia, Ministro de Salud, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.